Buenas noches a todos. Mi nombre es Mario Rico Rodríguez. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este caso, para hablar un poco sobre lo que es la teoría ACODESA o la metodología ACODESA, vamos a remontar primero desde un tiempo antiguo lo que es el aprendizaje de las matemáticas a través de la modelación matemática en un medio sociocultural. Primero voy a comenzar a hablar sobre la historia de la actividad, porque en un tiempo antiguo, a mediados del siglo XX, pues la matemática, pues su enseñanza fue impulsada a través de una aplicación de resolución de problemas. Era de tipo acertijo, esos problemas, y el propósito de ello era desarrollar un pensamiento lateral, ¿sí? Por otra parte, pues fueron los estudios de Brouwer los que llegaron a dar paso a la resolución de problemas como tal, comenzando con los problemas aritméticos en la escuela de primaria, y eso provocó, ocasionó, originó que se fuera conduciendo hacia un estudio del desarrollo de las habilidades matemáticas en el aula. A través de la didáctica de la matemática fue cuando se formalizaron y se fortalecieron a su vez esos marcos teóricos constructivistas como la visualización matemática, ¿sí? Y la noción de la representación como tal. Pero solo a finales de ese siglo, del siglo XX, es cuando se promueve ese cambio teórico-metodológico, que lo que buscaba era, o busca, es un acercamiento del aprendizaje, pero dentro de un marco socioconstructivista. A pesar de los avances que se lograron en ese tiempo, eh, podemos decir que es casi imposible transferir todos esos conocimientos al campo social del aprendizaje. Lo afirmaba Glasserfeld en el 2004. Sin embargo, Piaget sostenía que la interacción social es muy importante en la construcción del conocimiento. Caso contrario a lo que dice la teoría constructivista, porque ella considera que se debe conocer más a fondo al individuo y la manera en que éste construye su conocimiento. Los procesos de los modelos matemáticos como tal surgieron a partir de investigaciones que se realizaron. Estas investigaciones fueron diseñadas o fueron realizadas, perdón, sobre la construcción social del conocimiento matemático y fue empleada como estrategia didáctica con el propósito de plantear a los estudiantes una situación problema de la vida cotidiana para que ellos pudieran representar y crear a su vez un modelo matemático que permitiera la resolución de dicho problema. El resultado debía ir ligado al contexto inicial de esa situación. El planteamiento del problema en el trabajo colaborativo o en equipos, que dice uno, evidenció el impacto positivo que tuvo la noción de representación en los estudiantes. Sin embargo, las representaciones sobre modelación matemática que los estudiantes crean al plantearles una situación problema son muy lejanas de ser consideradas institucionales, porque ellos lo que hacen más que todo son unas representaciones funcionales espontáneas, ¿sí? Hay un paso de esas evoluciones de esas representaciones funcionales espontáneas para llegar a las representaciones institucionales, y más adelante lo vamos a ver. Bueno, siguiendo un poco con el tema, en la actualidad el uso de la modelación matemática se emplea como una estrategia en diferentes aulas. Por otra parte, los cambios curriculares nos dan a conocer que hay que tener aspectos importantes en cuenta. ¿Cuáles? Uno de ellos es conocer cómo se realiza un aprendizaje en un ambiente social. Lo otro, estudiar el rol de las diferentes representaciones que emergen o que surgen en matemáticas bajo estos tipos de aprendizaje. Otro de ellos es
analizar el concepto de la situación problema. El concepto como tal, que es una situación problema, y su relación en un contexto de aprendizaje social del conocimiento. Por último, para tener en cuenta es aplicar la metodología de acuerdo al aprendizaje. Eso es algo que se debe tener muy en cuenta. Uno de los componentes de la teoría de la actividad, ¿sí?, es el representante de esto fue Lentiev en el año 1975. Él pues hace referencia a aquellos elementos que permiten como tal la construcción del marco teórico sobre esas representaciones espontáneas que tienen los estudiantes para lograr evolucionar en un ambiente de aprendizaje colaborativo en equipos. Hay que tener en cuenta dos elementos en estos componentes. Lo uno es la orientación. La orientación matemática habla sobre las necesidades, los motivos y las tareas que se pretenden conseguir o alcanzar. Y la parte de la ejecución consiste en que la realización de las mismas acciones y operaciones relacionadas con los elementos anteriormente mencionados. Hay que tener en cuenta que entre acciones y operaciones hay un paso evolutivo, que lo vamos a mirar ya dentro de un momentico. Para este señor Lentiev, un proceso de aprendizaje atravesado dos etapas. Lo uno son las acciones, ahí es donde la mente y los sentidos entran en juego para encontrar nuevas sensaciones, y la otra particularidad son las llamadas operaciones, que es donde esas acciones son asimiladas para ser capaces de ser reproducidas. Desde el punto de vista sociocultural, la evolución de acción a operación se restringe si no existe la comunicación entre los individuos. Es muy importante, sobre todo cuando se trabaja de forma colaborativa o en equipos, o cuando se llega a tomar esas conjeturas y validaciones que hacen los estudiantes para ir confrontando, ir poco a poco refinando la idea para llegar a un concepto o a una representación ya institucional como tal. Por otro lado, Voloshinov en el año de 1973 hacía énfasis en que la comunicación como tal es el motor principal para la construcción de un signo. Desde ese punto de vista, pues se afirma que lo importante es que lleva cierta comunidad en su construcción y no al producto final, es que el signo. Ojo, si hablamos del estudio de esas representaciones desde una perspectiva sociocultural, se debe tener en cuenta que la importancia del estudio de las representaciones en ese proceso de aprendizaje de las matemáticas, es necesario profundizar primero en las teorías que consideren las representaciones no institucionales e intuitivas en los procesos de modelación matemática y de resolución de problemas, y la evolución de ello durante los procesos de comunicación. Las representaciones no institucionales siempre han estado presentes en la historia. En el desarrollo de las ideas que se han tenido acerca de las matemáticas. Eso tiene grandes aportes por autores como Breixme y como Galileo Azcárate. Ellos dieron a conocer la idea sobre la covariación en un principio. Esa idea mostraba representaciones intuitivas que ellos tenían con el fin de dar respuestas a un problema físico en ese momento. Tiempo, velocidad, distancias recorridas, la caída de un cuerpo, etc. Por otra parte, ¿sí?, esas representaciones que tuvieron ellos eran de manera espontáneas, se originaban de manera natural en los procesos de modelación
matemática y permitida en la evolución a través del proceso de la comunicación. ¿Sí? En cuanto a la metodología CODESA, que es el aprendizaje colaborativo, debate científico y autorreflexión, pues favorece en gran manera la enseñanza a través de esos procesos de modelación, la enseñanza de la matemática a través de esos procesos. Pues ella resalta mucho lo que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y la autorreflexión en el aula de matemáticas. Cuando hablamos de autorreflexión, hablamos de las representaciones que realiza cada individuo en su equipo de trabajo. Bueno, por otro lado, esta propuesta que fue hecha por Hill en el 2007 ha sido diseñada con el fin de generar un ambiente de interacción social y trabajo en el colaborativo en el aula, teniendo como apoyo también la tecnología. Y en este caso, donde los estudiantes tengan la oportunidad de debatir e intercambiar sus ideas para refinar sus validaciones. Es decir, ahí podemos observar que el proceso de institucionalización del conocimiento lo hace al final de todo el proceso el maestro. Comienza todo por un trabajo individual en cada alumno, ¿sí? Donde colocan sus herramientas, reconstruyen, hacen sus representaciones. Cada uno dentro de los individuos del equipo pues llegan a un refinamiento entre ellos, un acuerdo dentro de las representaciones que cada hace uno para ponerse de acuerdo, lo más formal. Luego del trabajo en equipo para dar a conocer eso con otros equipos y entre todos comenzar a hacer autocorrecciones, cuando ya llegan las autocorrecciones y autorreflexiones, cada estudiante individualmente comienza a diseñar o a corregir para ir perfeccionando y refinando la idea, para al final, entre todos, junto con el docente, llegar a una representación ya institucional como tal. Entonces todo pasa por un proceso. Y cuando hablamos de validaciones, conjeturas, todo eso, ese es lo que da a conocer cada estudiante de ello. Es decir, debe haber un trabajo individual, posteriormente un trabajo en equipo. El trabajo en equipo pasa a una discusión, que es el debate entre ellos acerca de las validaciones, las conjeturas, las representaciones que han hecho. Después vuelven cada uno a su trabajo individual, pero para las correcciones, reconstrucción, autorreflexión de la idea que han tenido. Y por último, junto con el docente, se llega a una representación institucional del conocimiento como tal. Desde la modelación matemática, desde la teoría de la actividad, podemos decir que a través del planteamiento de una situación-problema, por así decirse, pues se genera un pensamiento diversificado, ¿sí? Son diferentes formas de pensamiento en los estudiantes, pero todos con miras a una resolución que genera para la solución del problema que se está planteando la orientación de la actividad. Eso genera la orientación de la actividad de los estudiantes. Ojo, las representaciones funcionales espontáneas que generan ellos, los estudiantes, evolucionan a través de un proceso de comunicación cuando realizan un trabajo en equipo, pues porque ellos, a través del diálogo, de la reflexión y el proceso de comunicación entre ellos, logran que se conviertan esas acciones en operaciones para la resolución del problema. Ahí podemos ver un poco la situación problema que es planteada en un comienzo, ¿sí? La situación que promueve un pensamiento diversificado en los estudiantes. Eso es lo que... Y ese pensamiento, a su vez, que provoca que los estudiantes hagan representaciones funcionales espontáneas y las institucionales. Pero todo se logra a través de un trabajo en equipo. Para eso se demanda el tratamiento de las representaciones, es decir, comenzar la autorreflexión, la autocorrección y la conversión entre las representaciones. Ese pensamiento va dirigido hacia una sola meta, hacia un solo enfoque al final, ¿sí?
se articulan todas las representaciones para al final llegar es lo que estimula lo que es la construcción de un concepto matemático. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre la metodología CODESA, en donde en una actividad se analizaron unos resultados que estaban reportados. Se trataba de dos cuadrados congruentes y adyacentes. En el interior de cada uno se tenían 4 círculos congruentes y en el otro se tenía un cuadrado inscrito, un círculo inscrito dentro de un cuadrado. Luego, se analiza la justificación que se proporcionaban por los alumnos para validar esa conjetura formulada por un estudiante de nombre Oscar. Entonces Oscar decía en ese momento que, como observamos ahí, el diámetro de un círculo pequeño que está del lado derecho del cuadrado y del círculo grande es igual al lado del cuadrado. Ojo, el equipo era integrado en ese momento por 4 estudiantes: Karina, Michael, Juan y Marci. Cada uno de ellos elaboró su validación durante la etapa del trabajo individual. Y durante el trabajo en equipo contrastaron las respuestas e intercambiaron las ideas entre ellos, y sus comentarios ayudaron al surgimiento de argumentos cada vez más sólidos para justificar la conjetura que había hecho en un principio Oscar. Por decir algo, en un momento dado llegó a decir Marce: considero que el razonamiento que realiza Oscar es lógico, pero efectivamente, como lo menciona Diana, no es una demostración formal detallada que nos muestre un resultado evidente en un grado más avanzado. En ese momento la validación de Marce parece más una descripción que una justificación matemática, pero fue lo que originó o lo que ocasionó que quedara en evidencia el inicio del trabajo en equipo, que comenzó con la validación que proporcionaba Marce en ese momento. Pero Juan llega y dice más o menos como lo que está diciendo Oscar. Marce le contesta: sí, más o menos lo que dijo Oscar. Juan dice: sí, es lo que dijo Oscar. Marce dice: yo decía que era lo de tangencias, pero ¿podría yo hacer eso para justificarlo? Cuando tenemos en cuenta ese tipo de diálogo entre Juan y Marce, nos damos cuenta que Juan no considera una justificación válida lo que hizo su compañera Marce. Es más, la misma Marce demostró o dio indicios de no estar convencida si podía justificar cómo lo hizo. Ahora miremos que Juan explica a sus compañeros la forma en que valida la conjetura de él, la forma en que valida él, la conjetura que hizo Oscar. Juan dice que si él trazara una línea paralela al lado del cuadrado que pasa por el centro de la circunferencia grande, se darían cuenta de que efectivamente el segmento determinado por los puntos de tangencia de la circunferencia con respecto al cuadrado forma un lado del mismo cuadrado. Es decir, si trazaran una paralela y luego lo determinaran su punto de tangencia, se formaría un segmento igual al del lado del cuadrado. Y del mismo modo, si trazaran una paralela a los 4 lados del cuadrado que pase por, digamos que hacen lo mismo, pero con circunferencias pequeñas, también se forma un lado del cuadrado. Entonces, ya nos daría que la suma de esos diámetros pequeños es igual al diámetro del círculo mayor por haber trazado las paralelas y haberse dado cuenta de eso. Dense en cuenta que cuando Juan da a conocer esa forma en que justifica visualmente, lo hace a través de rectas o segmentos paralelos a los lados del cuadrado. En el caso del círculo mayor, él explica por qué el segmento paralelo se propone trazar por el centro de la circunferencia, pasa por los puntos de tangencia de la misma. Eso quiere decir que Juan apoya sus argumentos en las propiedades de circunferencia inscrita en un polígono regular, como el cuadrado. Él se apoya en esas propiedades.
Pero Marce plantea lo siguiente. Él ya dice que ella propone trazar una línea de tangencia, ¿sí? Como se ve ahí con subrayado con rojo, que pase por tal punto y tal punto. Listo, al verlo así, ahí podemos ver por dónde pasa la línea con rojo. Pues se dan cuenta de que divide en la mitad al lado del cuadrado. Y se supone que si este es tangente y que si los círculos pequeños son tangentes entre ellos y son iguales a su vez, si pasan la línea tangencial por la mitad entre dos círculos pequeños, va a dividir el segmento del lado del cuadrado por la mitad. Porque el diámetro de un círculo pequeño es igual al diámetro del círculo del tangente anterior a él. Ojo, desde ese punto de vista nos podemos dar cuenta que ambos estudiantes, Marce y Juan, basan sus justificaciones mediante el trazado de segmentos y rectas. La diferencia entre ellos es que Juan sostiene que el segmento paralelo a un lado del cuadrado, que pasa por el centro del círculo mayor, pasará también por los puntos de tangencia. La estrategia de Marce fue trazar un segmento que pasara por el punto de tangencia entre dos círculos tangentes. ¿Sí? En esa es la diferencia entre ellos. En conclusión, los avances obtenidos en los argumentos escrito y oral son expresados de manera más formal por escrito y mejorados en las etapas siguientes de este proceso, que son el debate y la autorreflexión, cuando ya comienzan entre ellos a debatir y reflexionar para ir cada vez refinando esas validaciones. De acuerdo a los resultados que se obtienen en las actividades diseñadas utilizando la metodología ACODESA, se logra un ambiente propicio en el aula. Es decir, permite que los estudiantes desarrollen instancias en las que ellos validen sus conjeturas de manera individual y las compartan al trabajar en equipo, para posteriormente contrastarlas con las realizadas por sus compañeros. El trabajo colaborativo permite generar un ambiente en el cual ellos, los estudiantes, intercambian ideas y puntos de vista y de esa forma poder refinar sus validaciones. En eso consiste la metodología ACODESA, para llegar a una representación institucional al final, junto con el apoyo del docente. Ahí les dejo las referencias bibliográficas sobre el ejemplo y sobre los inicios de la idea de la teoría de la actividad y la modelación matemática, y lo que va de acuerdo a la metodología ACODESA utilizada para estos procesos de modelación. Y muchísimas gracias por la atención prestada a todos.